Hola, bienvenidos nuevamente, soy Dimer Orozco. Esta es la charla número 11 de la secuencia del plan de salvación. Según vimos en las charlas anteriores, no hay nada que nosotros podamos hacer que nos dé la salvación, que nos lleve al cielo. Nosotros, por nuestra propia impulso, por cualquier cosa que nosotros queramos hacer, realmente no podemos llegar a Dios. Nosotros lo único que hemos hecho con nuestra vida es crecer, hacer crecer, alimentar nuestra naturaleza pecaminosa. Y a través de ella nos nutrimos y nutrimos a Satanás. Pero bueno, esto es tema de otra charla. Hoy vamos a continuar y vamos a ver cuál es el camino, la única forma que nosotros tenemos de obtener salvación. Ese camino se llama Jesucristo. Se ha dicho mucho y se ha dicho poco de Jesús de Nazaret. Vamos a ver en Filipenses 2, del 5 al 8. Ustedes después pueden leerlo hasta el 11. Es una escritura muy hermosa, pero no tenemos mucho tiempo y son muchas escrituras que vamos a ver el día de hoy. Por eso voy a hacerlo un poco más corto. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Para verlo un poco más claro, vamos a usar la imaginación. Bueno, en comiquitas, pues, de alguna manera, vamos a imaginar cómo Él dejó su divinidad, se la quitó, la dejó en el trono y se redujo a una mínima expresión. Tengan este puntico allí. Después de que Él deja su divinidad, se hace carne. En Juan 1, del 1 al 3 y después el versículo 14, vamos a leerlo en la versión de la Biblia textual, la cuarta edición, porque me gustó bastante. En principio era el Logos, y el Logos estaba ante Dios, y Dios era el Logos. Este estaba en principio ante Dios. Todo existió por Él, y sin Él, nada de cuanto existe, existió. El 14. Y el Logos se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, se hizo carne para venir a habitar. Tabernaculizó entre nosotros. Él era un tabernáculo. Es la meta que todos debemos tener. El tabernáculo para que el Dios Altísimo habite en nosotros. Pero ese es otro tema también. Continuamos. Entonces, nos vamos a ir a Lucas y vamos a ver cómo el ángel anuncia a María el nacimiento. Primero vamos a ver las escrituras y después vamos a hablar un poco sobre todo esto. En Lucas 1, del 26 al 35, vemos: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David,
y el nombre de la Virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación será esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reinado no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ok. En esta escritura, el ángel le está pidiendo permiso a María para proceder a que su vientre conciba un bebé, una persona. Ella era una virgen, no conocía varón y quiere saber cómo es eso. ¿Por qué el ángel tenía que pedirle permiso a María? La respuesta está en Deuteronomio 22, 20, 21. Mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad y morirá, por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de ti. Si una mujer no era encontrada virgen el día de su desposamiento, o si se encontraba que estaba en estado de gestación, en embarazo, sin tener un esposo, a esa mujer la mataban en la puerta de la casa de su padre. ¿Qué es esto? María tenía que dar su consentimiento porque ella iba a poner su vida en riesgo. De hecho, el ángel tuvo que ir y visitar a José para decirle que lo que estaba engendrado en ella era del Espíritu Santo. Esto lo vemos en Mateo 1, del 18 al 25. Ustedes pueden ir a buscar y van a encontrar que le explican a José que esa criatura que está en el vientre de María es Dios. Bueno, ahí se lo explican de otra manera. Ahora, vamos entonces a responder estas preguntas que nos han quedado a través de estas escrituras que hemos visto ahora. Tanto María como José eran de la casa de David. Si vemos las dos genealogías en Mateo y en Lucas, nosotros nos podemos dar cuenta que a partir de David, a través de Salomón, viene José, y a través de Natán viene María, los definitivos, María y José. Si Israel hubiera continuado con la monarquía de los descendientes de David, en este momento histórico que estamos hablando, el heredero al trono por ambos lados sería Jesús de Nazaret. O sea que por derecho legal él era el rey de Israel. Cuando Dios da una orden y cuando Dios hace algo, Él lo hace con toda la legalidad. Él cumple todas las leyes que Él mismo estableció, tanto las leyes de la tierra como las leyes celestiales. Segundo punto. ¿Por qué tenía que nacer? ¿Cómo llega un ser humano al mundo? ¿Cómo nosotros somos personas? Tenemos que nacer de una mujer. Bueno,
para poder ser humano, Jesús tenía que nacer y convertirse en una persona como cualquiera de nosotros, como dice la Escritura. Si él hubiera aparecido como Jesús de Nazaret a los 30 años para comenzar su ministerio, y nadie supiera quién era su mamá, si no tenía papá, si tenía familia o nada, no era legal, no era ser humano, era simplemente Dios viniendo a la tierra como lo hizo tantas veces en el Antiguo Testamento cuando nos hablan del ángel de Jehová. Para él cumplir la labor que Dios le tenía reservada, para él venir y llenar por completo las Escrituras, tenía que nacer de mujer. Ahora, ¿cómo se hizo? Hablamos que cuando él deja su divinidad, él se reduce a la mínima expresión, el puntico de un alfiler. ¿Cuál es la primera manifestación de ser humano? El embrión. Cuando un espermatozoide fecunda un óvulo, lo primero que surge es un embrión. Se hacen las divisiones que se tiene que hacer y queda un embrión ubicado en el útero de la mujer. ¿Por qué tenía que nacer como hombre? ¿Por qué tenía que ser un hombre? Eso lo vemos en Génesis 1. Cuando Dios recompone la tierra y hace al hombre y a la mujer, les entrega el universo. La Biblia dice la tierra, por heredad. Ellos tenían que gobernarla, tenían que cuidarla, tenían que estar pendientes de los animales, de las aves, de los peces. Ellos tenían que hacer todo en la tierra, es de ellos. Pero en Génesis 3 nosotros vemos cómo por desobedecer a Dios y obedecer a Satanás, ellos pasan a ser esclavos de Satanás a través de la naturaleza pecaminosa. Eso es hereditario, tanto hombres como mujeres. Todos nacemos con naturaleza pecaminosa. Pero esa es la que nos esclaviza a Satanás. Entonces, ningún esclavo puede ir en contra de su amo. Eso ya lo vimos en varias escrituras. Entonces, ¿cómo un hombre podía ir en contra de Satanás para rescatar la herencia que nos dio Dios? No había forma. Solamente Dios podía hacerlo. Porque él no tiene naturaleza pecaminosa. Pero no podía hacerlo como Dios. No era legal. Tenía que hacerlo como hombre. Porque es la herencia del hombre. Pero tiene que ser un hombre que sea libre. Un hombre sin la esclavitud de la naturaleza pecaminosa. Por eso no se tomó a ningún hombre para que engendrara. Y no se tomó de la mujer tampoco, sino que ya entró el embrión formado al vientre de María a través del Espíritu Santo, como dijo el ángel, porque María también tenía naturaleza pecaminosa. Entonces hubiera nacido Jesús con naturaleza pecaminosa y no se hubiera podido llevar a cabo el plan de salvación. Jesús tuvo una vida normal, vivió con sus padres, con sus hermanos. En Mateo nos dice que después de que José recibió a María, dice que no la conoció, que no estuvo con ella, sino hasta después de que dio a luz a su primogénito. Y en esta escritura, Mateo 13, 55, 56, nosotros vemos la continuación. Dice: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros?
¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Okay. Él fue una persona conocida porque era hijo del carpintero, tuvo una vida normal, él trabajaba, él en esa época, bueno, ahora también, no solamente son carpinteros de hacer mesas, sino carpinteros de hacer casas, de hacer ventanas, de hacer estructuras en madera. Ese era parte del oficio de Jesús y parte del oficio de su papá. A los 30 años él comienza su ministerio. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Buscó ser bautizado por Juan. Eso lo vemos en Mateo 3, del 13 al 17. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Él cumplía toda justicia, él vino a cumplir la ley, y además fue bautizado por el Espíritu Santo. Con este bautismo del Espíritu Santo, en Hechos 10:38 nos dicen: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Con este bautismo del Espíritu Santo, él pudo cumplir su ministerio, él pudo saber quién era, él pudo hacer todo lo que hizo. Después de haber sido bautizado y después de haber recibido el Espíritu Santo, entonces fue al desierto para ser tentado. En Lucas 4, del 1 al 13, nos relatan las 3 veces que Jesús fue tentado. También eso está en Mateo, lo pueden buscar en la palabra. No voy a extenderme mucho más porque ya se me está haciendo el tiempo. Otra cosa grande que él hizo fue, se transfiguró. Mateo 17, 1, 8, vamos a leer 2 versículos. Primero: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Se puede hablar mucho sobre Jesús de Nazaret. Todo lo que hizo, todo lo que sanó, todo lo que ayudó, levantó muertos, hizo milagros por montones, predicó la palabra, enseñó a sus discípulos y a los seguidores. Es un tema muy amplio. En la próxima charla veremos cómo él entrega su vida. Muchas gracias por su atención. Acuérdense de darle me gusta y suscribirse si todavía no lo han hecho. Hasta la próxima.